¿Te ha pasado que has ingerido contraste porque te van a realizar o una tomografía contrastada o una resonancia contrastada? Luego te van a solicitar pruebas de laboratorio y no sabes qué tiempo esperar para que este contraste no interfiera con los resultados. Pero tienes que saber que el contraste se administra por diversas vías y que dependiendo tanto de su composición como de la vía por la que se administre y de cómo está funcionando tu riñón, es que se tiene que esperar cierta cantidad de días para que te puedas realizar los exámenes. Por ejemplo, si nos vamos a la composición, si te van administrado contrastes yodados, estos interfieren sobre todo en las troponinas y en pruebas endocrinas como la función tiroidea. Si te han realizado o administrado contraste con gadolíneo, pues principalmente va a interferir en el hierro, magnesio, zinc, entre otros. Pero también depende mucho de cómo estén funcionando tus riñones, es decir, depende mucho del filtrado glomerular. Si tienes una función renal normal, es decir, mayor a 60 ml por minuto, lo que se recomienda que tienes que esperar como mínimo son 4 horas después de haberse administrado el contraste o como óptimo 12 horas. Si tienes un fallo renal moderado, que es un filtrado glomerular entre 30 y 60 ml por minuto, pues tendrás que esperar mínimo 16 horas y como óptimo 48 horas. Y si tienes un daño severo, pues no hay evidencia científica de cuántos días se tiene que esperar, pero por lo general recomiendan las guías que debe ser al menos 7 días. Y como resumen, las guías informan que si te vas a realizar pruebas de sangre con función renal normal, mínimo tienes que esperar 4 horas e ideal 12. Si tienes un daño renal moderado y te vas a hacer pruebas en sangre, pues tienes que esperar mínimo 16 horas y óptimo 48 horas. Y si te vas a realizar pruebas de orina con un riñón normal que funciona normalmente, pues tienes que esperar como mínimo 24 horas, con un riñón con un daño moderado 48 horas o más. Y si tienes una insuficiencia renal severa, pues tienes que esperar hasta 7 días. Pero si tu médico necesita hacerte pruebas urgentes o dependiendo del contexto de tu enfermedad, pues como mínimo se requieren que esperes o descanses 4 horas para que puedas realizarte esas pruebas de laboratorio. Y también te tengo que informar que según el ESUR, se recomienda que mínimo se tienen que esperar entre 4 horas y como óptimo 12 horas, porque esto garantizará que se elimine de forma adecuada el contraste para reducir interferencias en las pruebas de laboratorio, que va de la mano con la que ya te mencioné anteriormente.